Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida al asambleísta Fabricio Villamar. Con él queremos hablar de varios temas. Uno de ellos es cómo están proponiendo consulta popular que debe ser convocada por el presidente Lenín Moreno, qué debe contener esta, Fabricio, y cómo garantizar que exista respeto a la ley y no la consulta, como en otras ocasiones, rompa hasta la Constitución de la República. Buenos días, Claudia, amigos, amigas, qué gusto poder conversar con ustedes. Yo tengo la impresión de que el Ecuador está demasiado sumido en la consulta como mecanismo y no necesariamente en el contenido de la consulta. Y el contenido de la consulta me parece que debería ser lo que convoque a los ecuatorianos a una conversación, no solamente al presidente de la República, que es quien constitucionalmente tiene la potestad de llamar a consulta, o como la tendrían el 12% de los ecuatorianos si es que se dedicaran a recoger las firmas necesarias para que esto suceda, sino cuáles son las preguntas que tienen que ponerse en esta consulta. Y yo creo que se puede encontrar algunos acuerdos entre el presidente de la República, las bancadas de oposición, y evidentemente parecería que no se puede contar con el respaldo de la gente de Alianza País en la Asamblea. Creo que es un presidente que se ve constreñido a ir a una consulta, ya que es un presidente sin bloque, que los asambleístas de Alianza País no respaldan y de hecho contradicen al presidente. Pero no hay parte de un bloque de Alianza País de los 70 y tantos que apoyan efectivamente al presidente. Ayer se conoció la declaración de Alianza País con estos 10 puntos de casi suenan a llamados de atención al primer mandatario. ¿Qué ocurre internamente en el bloque? ¿Cómo? De lo que yo entiendo, el presidente de la República no solamente es presidente de la República, sino además presidente del movimiento Alianza País. Y me parece que ahí tienen un diferendo de opiniones entre lo que se necesita para el Ecuador y lo que la gente de Alianza País quiere para sí mismos. Y en tal sentido, es evidente que cuando alguien tiene la obligación de gobernar, tiene que pensar más en el Ecuador que en el partido político que lo llevó a la presidencia. Y por eso tienen serias dificultades y serios encuentros entre la gente de Alianza País en la Asamblea y el presidente. Pongamos algunos ejemplos. El presidente de la República dice que no han dejado la mesa servida. Sus asambleístas dicen que así fue. Ayer dijo que quedó servida de deudas. El presidente de la República dice que el índice de deuda pasó del 40.5% hace rato. Y en la Asamblea sus asambleístas dicen que no, que siguen entre el 27 y el 28%. El presidente de la República dice que la deuda es de más de 60.000 millones de dólares. Y sus asambleístas dicen que no, que esta es una deuda absolutamente manejable. Pero su ministro de Economía también apunta más al discurso de los asambleístas que a lo que el propio presidente dice, y es funcionario del presidente Moreno. ¿Cómo lograr comprender, además, qué fue lo que dijo el ministro cuando a ustedes, asambleístas, les entregó la proforma presupuestaria del 2017 que ya fue aprobada? Porque me parece que ahí ese es el punto preciso en donde se va a ocasionar una ruptura, una fractura muy fuerte entre lo que se puede hacer, que le corresponde al presidente de la República, y lo que quieren hacer los asambleístas. En la práctica, el discurso se agotó golpeado contra la realidad. No es posible sostener esta ficción de que desde el gobierno se tiene todavía toda la bonanza, toda la economía sana como para seguir gastando plata. Porque finalmente lo que están haciendo es endeudando más al Ecuador. En el momento, Claudia, en el momento en que se aprobó el presupuesto del año 2017, en los términos en que la mayoría de Alianza País quiso, lo único que se consiguió es darle permiso al Estado para que se siga endeudando. Pero no se dice de dónde se va a pagar. Y hay que tener claro que quienes van a pagar son las personas que nos están viendo. El Economía está negociando en el Fondo Monetario Internacional o visitando organismos multilaterales para ver de dónde saca más recursos para que el país logre pagar deudas, renegocie deudas y además logre avanzar. Pero eso es lo que logra hacer, porque la mayoría de Alianza País les dice es que lo que se debe a un año no se debe. Lo que se debe pagar por petróleo no se debe. Lo que son créditos internos que nos hemos prestado entre nosotros no se debe. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Porque pusieron en la ley que estas deudas de menos de 365 días no son deuda. Entonces, ¿qué son? Ese es el problema. Porque en términos generales... en tarjeta de crédito para pagar este mes no es deuda, solo es lo diferido a los cuantos meses. Exactamente, pero esto es decir, la racionalidad con la que usted expresa que deuda es lo que uno tiene que pagar,
No importa si hoy, mañana o en un año, es deuda igual. Exactamente, o si es que vas a pagar la tarjeta de crédito con petróleo o con manzanas o con plata en efectivo, eso es deuda. Deuda es todo lo que en algún momento tú tienes que pagar. Pero la gente de Alianza País piensa que el haber puesto en una ley que si es que la deuda es de menos de 365 días no es deuda, es la trampa para que el Ecuador se siga endeudando. Y no tendría mayor conflicto endeudarse. Endeudarse no es malo. El problema es endeudarse cuando no tienes recursos suficientes para pagar, o endeudarse cuando la plata que se está pidiendo al exterior que nos presten termina en los bolsillos de los corruptos. Y ese es posiblemente el principal problema que tiene el país, porque si uno analiza los montos a los que ha llegado a la corrupción, son difíciles casi de imaginar. ¿Cómo lograr que efectivamente se dé una consulta popular que logre destrabar lo que está pasando en el país y al mismo tiempo esta consulta respete las normativas, garantice gobernabilidad, respeto a la ley y todo aquello que debe ser parte de una consulta? Hay dos parámetros sobre los cuales una consulta no puede irse. El primero es la regresión de derechos y el segundo es la alteración de la estructura del Estado. Pero es regresión de derechos, eliminar la reelección indefinida, no, que es lo que están argumentando los asambleístas de Alianza País. No, de hecho es abrir los derechos para que otras personas puedan participar. Y lo que se está buscando es, por ejemplo, dar marcha atrás, y esto es lo que nosotros estamos proponiéndole al presidente de la República, y que ojalá sea parte de un acuerdo amplio entre los sectores de la oposición y que busquemos un acercamiento al gobierno para plantearle cuáles son los temas sobre los cuales se puede constituir una agenda de gobernabilidad. El primer gran tema es evidentemente la reelección indefinida, Claudia. El siguiente gran tema es cómo se limitan los poderes que tiene la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional termina siendo incluso un dirimente político. Para poder llamar a un juicio político al presidente o al vicepresidente se necesita el visto bueno de la Corte Constitucional. ¿Cómo así? ¿Cómo así la Corte Constitucional tiene que ser el dirimente político en temas que le competen a la Asamblea? Es necesario pensar en que en el año 2015 la mayoría de Alianza País hizo una reforma a la Constitución para quitarle competencias a la Contraloría. Ahora queda claro por qué querían quitarle competencias a la Contraloría, pues. Porque desde la Contraloría comienzan a salir los informes de responsabilidad penal de funcionarios del correísmo que han estado metidos en casos de corrupción. Es necesario terminar los periodos de los funcionarios de control que no han hecho bien su trabajo. Y eso es posible y a través de una consulta se puede hacer. Y habría que renovar o eliminar la famosa el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál sería el planteamiento para esto, que es de lo que más se discute en los diferentes sectores políticos? Yo creo que es necesario recordar que era antes, ¿cómo se llamaba antes? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa era la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que siempre se quejó de que no tenía personería jurídica. Entonces la Constitución del 2008 le concede personería jurídica para que pueda perseguir los casos de corrupción, cuidar a las personas que denuncian y nombrar por un proceso de selección en el que participen los ciudadanos a los funcionarios de control. En la práctica, ninguna de estas funciones las cumplió. Lo que hizo es, por ejemplo, servir para colocar en los puestos más altos del Ecuador a los parientes, a los compañeros, a la gente de Alianza País, en todos los puestos. De tal manera que la conformación misma del Consejo de Participación Ciudadana es una trampa para los ecuatorianos. Digamos, ¿quiénes están en el Consejo de Participación Ciudadana? La presidenta es una ex candidata a concejal de Alianza País. El vicepresidente es marido de una asambleísta. Exministro también. Exministro y exsecretario del gobierno anterior. Una de las vocales es esposa de un asambleísta de Alianza País. Y los otros dos son exfuncionarios ¿de qué gobierno? Del de Alianza País. Entonces, ese consejo no es que representa a los ecuatorianos, representa a un partido político nada más. Y no habría problema en que, si es que esto es una mera coincidencia, así sea. El verdadero conflicto es que a partir de eso hubo una apropiación absoluta del Estado. Y esta apropiación absoluta del Estado, de los organismos de control, es lo que dio el blindaje a los corruptos. Entonces usted no puede esperar que el Consejo de Participación Ciudadana, cuya una de sus funciones es precisamente la lucha contra la corrupción, esté luchando contra la corrupción contra miembros que ellos mismos nombraron que son de su propio partido. Entonces, si bien
podría ser discutible el desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Lo que se hace absolutamente necesario es que hay determinar funciones que no las están cumpliendo y sacarlas de ahí. Vuelvo a la pregunta, asambleísta, ¿qué debe contener la consulta? ¿Qué no más? Porque ya somos claros, lo que no puede contener es regresión de derechos. Regresión de derechos ni alteración a la estructura del Estado. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que debe tener para que el presidente llame y su texto sea aprobado por la Corte Constitucional antes de ir al Consejo Nacional Electoral? Los temas que le permitan darle gobernabilidad al Ecuador nuevamente. Uno de estos es reelección indefinida, hay que eliminar la reelección indefinida. Hay que limitar las funciones políticas que tiene la Corte Constitucional. Hay que acabar los periodos de los funcionarios que no han hecho su trabajo. Es posible que valga la pena preguntar a los ecuatorianos si están de acuerdo, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano vuelva a ser el aportante del 40% de los fondos de jubilación de los ecuatorianos que el presidente de la República anterior les quitó a los ecuatorianos. Yo creo que sobre esto deben pronunciarse quienes se acerquen a las urnas. Yo creo que es necesario preguntarles a los ecuatorianos, inclusive, si están de acuerdo en que la Asamblea dé paso al juicio político y probable destitución del vicepresidente. Incluir como pregunta ahora, ¿cómo lograr, como presidente Moreno, mayor apoyo desde su propio bloque legislativo? ¿Para qué? ¿No necesita? No, yo creo que estamos en un momento en donde la consulta que puede hacer el presidente de la República no tiene por qué pasar por la Asamblea. Legalmente no debe pasar por la Asamblea. Exactamente. Pero en un acto de gobernabilidad, lo que sí se puede hacer es lograr acuerdos en el contenido de la consulta. Nosotros estamos planteando estos temas, por ejemplo. ¿Podrán ser acogidos por el presidente de la República e ir hacia esa consulta? Yo creo que es importante. Pero hay un factor que también es importante que no lo descuidemos, Claudia. No se trata de que con la consulta se terminan los periodos de los funcionarios que están actualmente y que se le faculte al presidente a poner los que a él le gusten, porque no estamos buscando que se pongan los nombres que le gustan al presidente de turno, sino las personas que puedan representar válidamente los intereses del Ecuador, no del partido de gobierno. Y en tal sentido, no se trata de hacer este ejercicio de quítate tú para ponerme yo saco unos para poner otros míos mismos propios, que me respondan a mí. Lo que se necesita es funcionarios que respondan al Ecuador. Mire, todo este concepto de la meritocracia, en el cual para nombrar a un funcionario tenían que tener títulos de tercero, cuarto, quinto nivel, tener características de género o tener características raciales para tener más puntos, tener posibilidades de haber sido, qué sé yo, representante sindical, etcétera, para ponerles en esos lugares. El único requisito que nunca se buscó cumplir es absoluta calidad ética para manejar la República. Ese es el requisito que no cumplieron. Y es el requisito fundamental para organismos de control y para integrar esta famosa comisión anticorrupción. Y la ética no se la aprende en las universidades. Pero eso es práctica de vida y la ética marca el actuar y el ser de las personas. Muchísimas gracias al asambleísta Fabricio Villamar. Él es muy claro al hablar sobre la problemática que vive la Asamblea Nacional cuando hay un bloque de Alianza País que no concuerda con el presidente de su propio partido. Él dice no es necesario tener concordancia con un bloque, sino llamar a una consulta popular que permita mayor gobernabilidad. Él nos ha hablado claramente sobre los temas que debe constar en la consulta, que no deben ir en contra o retroceder en el tema de derechos humanos, civiles y ciudadanos, y tampoco ir y romper la estructura del Estado. Lo demás se puede tratar, se puede evaluar, y lo importante es que el país busque salidas para la crisis que vivimos, tanto de carácter ético como económico. Gracias a Fabricio Villamar, vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el asambleísta Vicente Tallano del Bloque Social Cristiano. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Tiempo de radio con Gaby Freire.
Hola, soy Gaby Freire y quiero invitarte a que escuches todos los días Tiempo de Radio, de lunes a viernes con información sobre salud, nutrición, tecnología, gastronomía y muchísimo más. Nuestra cita de 9 a 11 de la mañana es Tiempo de Radio. Tiempo de Radio, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. 101.7 Radio Sucesos. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Continuar con nosotros. Como habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano. Con él queremos hablar de un tema que además vuelve a estar muy vigente cuando en la sierra reingresamos a las aulas. ¿Qué ocurre con la famosa tabla de consumo mínimo? Porque digo que vuelve a estar vigente con el ingreso a las aulas porque es un mal que azota fundamentalmente a los jóvenes, a los niños en establecimientos educativos. Hace unos días estuvo aquí quien lidera el tema de seguridad de Pichincha y Napo y Sucumbíos, y dice que los problemas más graves es el microtráfico en los establecimientos educativos. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, gracias por la invitación. Definitivamente es un tema que cada vez va tomando más cuerpo. Desde nuestro punto de vista, la existencia de una tabla que permite consumo abrió la puerta a una nueva modalidad que cada vez va tomando más cuerpo, que es el microtráfico. Y precisamente por esa razón nosotros ya en el mes de julio presentamos una propuesta de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal precisamente para, entre otras cosas, eliminar la tabla y también pues revisar cuáles van a ser las penas y el tratamiento que efectivamente se le tiene que dar al consumidor. En temas de tabla, tratamiento y penas, ¿qué ocurre con personas que son adictas que necesitan ciertas dosis de droga? ¿Cómo manejarlo y cómo involucrarlos en esto para que puedan tener acceso o un tratamiento? No sé cómo se puede determinar esta temática. Bueno, la entrada en vigencia de las tablas es algo que ya lleva mucho tiempo en el país. De hecho, cuando está en vigencia la ley de sustancias estupefacientes, hablábamos de una permisibilidad para el consumo. A partir del 2013, nosotros pasamos ya a un sistema gradual y se estableció la vigencia de dos tablas. Una tabla de tenencia precisamente para las personas que tienen problemas de adicción y otra tabla que iba a permitirnos sancionar el tráfico de sustancias estupefacientes. Y ahí encontramos el primer problema, porque no había una diferenciación técnicamente hablando entre una tabla y la otra. De hecho, el día de hoy, la misma tabla de tenencia establece
gradualmente porcentajes para pasta base, cocaína y marihuana, que son exactamente la tabla para sancionar el consumo, perdón, la venta o la microventa. Por lo tanto, ese es el primer punto de partida. Ahora, lo importante es que el Estado pueda atender efectivamente a las personas que se encuentran en ese problema. Hay que censarlas y darles el tratamiento individualizado, que no necesariamente tiene que ser el internamiento en un centro de rehabilitación. Y obviamente nosotros hemos puesto este tema en discusión porque no solo pasa por una reforma legal, sino también por una construcción de una verdadera política de Estado que trate el tema en todas sus fases, en la prevención, en combatir efectivamente a quienes están traficando y obviamente en el tratamiento posterior a las personas que padecen esta enfermedad. En todos estos procesos, ¿cuál es el planteamiento que usted está generando para la reforma legal o la generación de una nueva ley? Usted fuera de micrófonos nos decía, ya está en el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Cuáles son los planteamientos suyos para tratar de mejorar la situación y también que debe incluir un proceso de capacitación, educación y que exista sensibilización en los diferentes sectores para sobre todo que niños y jóvenes tengan otras posibilidades y no sean susceptibles de ser captados por estos temas de microtráfico o consumo de estupefacientes a muy pequeña edad? Bueno, primero que no debemos dejar ninguna puerta abierta para que exista permisibilidad para el consumo. Por eso nosotros proponemos la eliminación de la tabla, por un lado. Por otro lado, la necesidad de que efectivamente se determine que la persona es consumidora y para ello, obviamente, una vez que alguien es aprendido con tenencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se debe practicar el examen de tolerancia necesario para determinar, por un lado, si efectivamente es un real consumidor. Y en una tercera parte, que la red de salud pública tiene que estar destinada a atender esta problemática y que todos los hospitales, ya sean centros, subcentros, tienen que necesariamente tener una especialidad para poder atender a las personas que llegan con este flagelo. Porque ¿qué sucede el día de hoy? Alguien llega, recibe un tratamiento de 24 o 48 horas y regresa nuevamente al lugar en el que obviamente fue infestado con esta lacra. Precisamente necesitamos que existan muchos más centros de tratamiento. Hoy en el país hay alrededor de 91 centros privados, tenemos muy pocos centros públicos y efectivamente ese es un gran desafío que tiene tanto la Secretaría Técnica de Drogas, que es el estamento competente, como el Ministerio de Salud, precisamente para poder aumentar la oferta de servicios y trabajar en recuperación de esas personas. Y el punto más importante para tratar este problema siempre va a ser la prevención. Prevención en escuelas y colegios de la mano de las autoridades de educación y de la Policía Nacional. Algo que se ha venido haciendo, pero que lamentablemente es insuficiente. Y de hecho, ahora que empieza el ciclo escolar en la sierra, pues definitivamente es un tema que nuevamente está en la palestra. Nosotros esperamos que pueda ser tratado ya en la Comisión de Justicia. El proyecto fue presentado, el CAL lo difundió a los diferentes asambleístas, pero aún no tenemos fecha de remisión a la comisión para empezar el tratamiento. Para dar soporte al proyecto, ¿qué datos manejan ustedes, estadísticas? Usted viene de la ciudad de Guayaquil, ¿cuál es la problemática del tema drogas en Guayaquil? Bueno, lamentablemente en la ciudad de Guayaquil el microtráfico es una modalidad que está aumentando exponencialmente su participación en el mercado. De hecho, hemos podido determinar a través de estudios de que la cadena de consumo y de comercialización se encuentra dentro de las escuelas y de los colegios. Por eso es que decimos que no solo basta con una reforma legal, sino verdaderamente con la intervención o con el interactuar de autoridades educativas, autoridades de salud y autoridades policiales. Probablemente 2 o 3 de cada 10 jóvenes ya están consumiendo en Guayaquil una droga que se abrió paso abrumadoramente y que es altamente adictiva, como la H, que tiene obviamente varios compuestos, entre otros la heroína. Esa es la droga más consumida, no solo por sus componentes, sino por el valor adquisitivo que tiene, porque tiene un valor muy bajo. Por lo tanto, esas estadísticas nos llevan necesariamente a determinar de que no podemos dejar la puerta abierta, de que el sistema de tablas no resolvió absolutamente el problema del consumo de drogas en Ecuador y que lamentablemente abrió la puerta para que esta nueva modalidad del microtráfico cada vez se abra pues más paso. No por fuerza de la ley o fuerza de la sanción las cosas mejoran. ¿Cómo buscar estos procesos? Usted dice la ley, la tabla, una serie de elementos, hay confusión entre la tabla de consumo y la tabla para capturar un delincuente en microtráfico, pero ¿cómo lograr consensos, acuerdos? No es solamente una reforma legal. ¿Cómo involucrar a todos los actores? Usted habla de la Secretaría de Drogas, de Tráfico, habla de las escuelas, habla de los municipios. ¿Cómo lograr que todos busquemos trabajar en este proceso? Bueno, precisamente con la construcción de una verdadera política de Estado,
De hecho, la próxima semana, el día martes, vamos a mantener una reunión con la doctora Zúñiga, la secretaria técnica de drogas, precisamente para tratar esta temática. La reforma legal simplemente es una parte de este gran problema. La prevención siempre va a ser fundamental y hablamos de prevención también en lo que pueda hacer el gobierno local como el gobierno central. Y hay algunos municipios que se han sumado a esta lucha en contra de las drogas, generando normativa local, generando programas precisamente de concientización para trabajar en prevención, pero tenemos que lograr que todos los actores, todos los vinculados, como usted lo señaló, tanto salud como educación, como la Secretaría Técnica de Drogas y el aspecto legislativo, confluyan en una construcción de una política que efectivamente en este momento ataque lo más importante, que es evitar que siga proliferando el microtráfico dentro de las escuelas y los colegios, y obviamente generar los espacios necesarios para que se desarrollen las campañas de prevención en sitio, a través también de la opinión pública, para que el país entero tenga conciencia de la problemática que estamos atravesando y obviamente los jóvenes estén conscientes de cuál es el daño que le están haciendo a su vida cuando ingresan al consumo o a este mundo de las drogas. Vamos a estar muy pendientes. Queremos agradecer al doctor Vicente Tayano el presentar estas tablas, estas posibilidades de reformar la ley en lo que tiene que ver con la libertad o no libertad de consumo de drogas. Tiene que ser profundamente analizado. El Ecuador tiene que precautelar por el bienestar de los jóvenes y los niños, y un problema muy grave lo enfrentan con el tema de drogas. Él ha puesto ejemplos como la droga H y otros ejemplos que lo que nos hacen es preocuparnos, pero también debemos trabajar en equipo para que jóvenes y niños estén capacitados, tengan acceso a información adecuada, y esto les permita también determinar qué opciones toman con conocimientos y no porque son maltratados o motivados por otro tipo de sectores. Un trabajo importante que lo presentó el Partido Social Cristiano en la campaña y ahora lo vemos, están presentándolo al interior de la Asamblea. Gracias nuevamente al doctor Tayano. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Antonio Acosta, presidente ejecutivo del Banco del Pichincha. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. El Misterio del Interior, con Luis Eduardo Vivanco. Bienvenidos al Misterio del Interior, donde le caemos a garrote limpio, toletazo a la noticia. Estamos cada viernes a las 8:30 de la mañana por Radio Sucesos y Telesucesos, porque el Misterio del Interior se ve, se escucha, se huele y se siente. Cada viernes a las 8:30, porque salir en UHF es extrañamente sexy. El Misterio del Interior, con Luis Eduardo Vivanco, los viernes a las 8:30. 101.7 Radio Sucesos. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. En este momento damos la bienvenida a Antonio Acosta. Él es uno de los más importantes representantes de la banca privada en el Ecuador y lógicamente representa a Banco Pichincha. Antonio, fue muy interesante mirar hace algunos días la reunión que tuvo la banca privada con el señor presidente Lenín Moreno, y el país se quedó muy interesado en lo que tiene que ver con el manejo del dinero electrónico. ¿Qué ocurre con esto? Ustedes fueron duros críticos cuando se presentó hace más de un año, hace bastante tiempo ya, y decían, y había una preocupación porque iba a ser manejado por el Banco Central. Luego de la reunión, ¿qué posibilidad hay que pase a la banca privada? Pero no es que emitan dinero, sino en base a los respaldos de los depositantes se genere esta figura presente en otras partes del mundo. Muchas gracias, Claudia, por tu gentil invitación. Sí, fue una reunión muy interesante con el señor presidente y las autoridades, que es la conclusión de una serie de eventos que hemos tenido con ese propósito y que no busca otra cosa más que no sea garantizar la dolarización. Me explico rápidamente, Claudia. La legislación actual que está contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero
establece que el dinero electrónico solamente puede ser operado por el Banco Central del Ecuador. Y es así como el Banco Central ha desarrollado esa plataforma y ha invertido una gran cantidad de tiempo y recursos en promover la plataforma. No con mucho éxito. Ellos mismos nos dicen que han logrado después de 5 años mover un monto en el orden de 10 millones de dólares, que por supuesto es una cantidad insignificante dentro del tamaño de la economía ecuatoriana. ¿Cuál es el temor de que un banco central mantenga esa plataforma? El que en cualquier momento, por una necesidad económica del gobierno, el Banco Central pueda, utilizando ese mecanismo, hacer una emisión inorgánica de recursos. Por ejemplo, que el gobierno decida pagar a sus empleados utilizando la plataforma de dinero electrónico del Banco Central, sin depositar paralelamente los dólares físicos que corresponden a esos salarios. Entonces, de repente se empieza a generar una emisión de recursos sin un respaldo físico, que es fundamental en este tipo de operaciones para darle tranquilidad a la economía ecuatoriana. Entonces, nos preocupa la tenencia de la plataforma del dinero electrónico en el Banco Central, porque más allá de ser una importante herramienta transaccional muy necesaria en el mundo actual, en manos del organismo de control, podría, como he dicho, ser un vehículo para que se introduzca una moneda paralela. Lo cual sería muy grave. Usted, Antonio, era muy claro al decir hay que defender la dolarización, que ha dado tranquilidad, ha dado una serie de parámetros desde el 2000, que fue durísimo adoptarla, pero en este momento existe una tranquilidad gracias a la dolarización. Ahora, de lo que hemos visto declaraciones tanto de autoridades monetarias como de la señora gerente del Banco Central como de la banca privada, se habla de una dualidad porque dicen el Banco Central mantendría la plataforma de dinero electrónico para cooperativas y otros temas de ahorro y crédito. Mientras tanto, la banca privada manejaría para otros niveles. Ahora, ¿es posible esto tomando en cuenta siempre que es necesaria una reforma del Código Monetario? Son dos temas los que contienen tu consulta, Claudia. Uno es el tema del monopolio. Por supuesto que no estamos buscando que se nos dé a los bancos el monopolio de operar una plataforma de dinero electrónico o de billetera electrónica, como se la conoce ahora. No es esa la idea, y me parece muy bien que las cooperativas tengan su plataforma, que las demás entidades de la economía popular y solidaria también puedan tener su plataforma. Si el Banco Central quiere obsequiarles su actual plataforma a ese tipo de entidades, me parece legítimo. Pasar del Banco Central a las otras entidades. Esa es la condición. La condición es que tiene que salir de las manos del Banco Central, porque de lo contrario, Claudia, siempre corremos el riesgo de que el gobierno de turno se le ocurra introducir una moneda paralela que pueda debilitar la dolarización. Entonces, que hayan cientos de plataformas que operen dinero electrónico está muy bien, pero que se le prohíbe expresamente al Banco Central tener la herramienta para evitar la tentación. Ahora bien, se dice, y desgraciadamente esto se ha politizado, que los bancos antes estábamos en contra y ahora estamos a favor. Yo no quiero entrar en esa discusión política, no me corresponde, pero siempre hemos dicho que esa plataforma en propiedad del Banco Central puede ocasionar una desestabilización a la dolarización. Por último, si se ve con malos ojos de que la banca privada pueda tener este tipo de autorizaciones, está bien. Prohíbase a todo tipo de entidades la implementación de una plataforma de dinero electrónico. Prohíbanos a todos, no hay problema. Pero a todos, incluido el Banco Central. Incluido el Banco Central. Es decir, el tema de fondo aquí es el Banco Central. Y déjeme ir un poquito más allá, Claudia. A mí no me preocuparía que el Ban Ecuador, que el Banco del Estado, que los otros bancos, que el BIES tengan una plataforma de dinero electrónico. Por supuesto que no, porque son entidades que actúan bajo la estructura de entidades comerciales, que al igual que los bancos privados, pues tenemos esa posibilidad de hacer multiplicación de dinero, pero no tenemos ninguno de estas entidades la posibilidad de hacer emisores de dinero. Entonces,
Creo que hay Es que que... se ha hablado de que si se maneja como bancos privados la famosa plataforma, se decía, volveríamos a inicios del siglo XX cuando cada banco emitía sus No, billetes. no es así, porque la idea no es que vamos a cargar recursos en los teléfonos de nuestros clientes sin que ellos tengan los dólares suficientes para respaldar esos recursos. Si tú quieres, Claudia, tener $300 cargado en tu teléfono celular, perfecto, con todo derecho. Pero tenemos que descontar de tu libreta de ahorros o de tu cuenta corriente esos $300 para cargarlos en tu teléfono. Es decir, no hay forma de cargar dinero electrónico en tu teléfono si no tienes los recursos que respaldan esa carga. Entonces, esa situación no es posible en un banco privado o en un banco del Estado distinto al Banco Central. En cambio, el Banco Central sí podría cargar dinero en los teléfonos, por ejemplo, de los funcionarios públicos, sin tener el respaldo físico atrás, o poniendo, como actualmente dice la legislación, por ejemplo, bonos del Estado, o diciendo que los edificios del Banco Central respaldan ese dinero electrónico que el Banco Central ha cargado en los teléfonos de los diversos Es el empleados ente públicos. regulador que podría generar una moneda paralela que preocupa a todos, y eso fue lo que no generó confianza. Exactamente. Por eso apenas $10 millones han circulado como Y los dinero ecuatorianos se dieron cuenta, no es que la banca ganó el conflicto político versus el Pero gobierno la de Correa. Superintendencia mucho del Control menos. del Poder del Mercado dice que en el caso de la acción de bancos privados hizo publicidad en contra de el dinero electrónico. Ahora, lo que yo estoy diciendo en este momento, te garantizo que será motivo para que me llame nuevamente a mí la Superintendencia de Control del Mercado para que dé explicaciones y reclame por qué estoy atentando contra este servicio público. Y la verdad, no estoy atentando. A mí me parece que el servicio es fundamental. Al punto de decir que prohibirlo me parecería que sería ir contra natura, porque ya la tecnología actual pues permite que el teléfono se convierta también en una herramienta para generar transacciones Es electrónicas. una billetera más, Es que una billetera facilita más. mayor seguridad, Pero bueno, siempre y cuando... Pero a lo que quiero ir, Claudia, es que definitivamente no pretendo hacerle daño al Banco Central del Ecuador. No es atacar al organismo emisor, al contrario, es darle al organismo emisor siempre la fortaleza para que pueda el organismo garantizar. regulador, Es porque el desde que regulador. tenemos Sucre desde que cambiamos del Sucre a dólar, dejó de ser emisor. Y ahora le estaríamos dando la facultad de emisor. ¿De emisor de qué? De emisor de una moneda que no sabemos qué moneda sería. Y solo para recordar el riesgo, hace pocos meses nos visitó, y tú recordarás, Claudia, ese economista griego Ioannis Varoufakis. Y él fue muy franco en decir, oigan, yo sugeriría que el gobierno, para paliar la crisis económica que se vive en el Ecuador actualmente, empiece a pagar los sueldos de los empleados públicos y a los proveedores de impagos a través de esta plataforma de dinero electrónico y respáldese con bonos o con cualquier otro tipo de activos. Es decir, ya han habido propuestas formales en ese sentido. Alberto Acosta Espinosa, mi primo, escribió no hace mucho un artículo con un economista alemán en donde ya sugiere que el Ecuador debe salirse de la desdolarización utilizando la plataforma de dinero electrónico del Banco Central. Es decir, no es simple imaginación la que nosotros estamos trayendo sobre la mesa, porque ya hay hechos concretos que advierten que el uso de esa plataforma podría ser peligrosa en el mantenimiento de la dolarización, que sin duda es uno de los elementos que mayor confianza ha generado en la ciudadanía. Ahora, para que la banca privada logre tener una plataforma, tiene que reformarse el Código Monetario, y de acuerdo al bloque de Alianza País o al partido o al movimiento Alianza País, según las últimas declaraciones, no estarían de acuerdo con esta decisión que puede ser tomada por el presidente de la República. Está bien, la facultad por supuesto hay que reconocer que tienen los asambleístas, pero si los asambleístas consideran que no es conveniente que los bancos privados tengan esa plataforma, de acuerdo, prohíbanos a los bancos utilizar o usar ese tipo de plataformas, pero prohíbanle también al Banco Central. Háganle ese favor al país para que podamos vivir tranquilos en garantía de que la dolarización se mantiene y será la moneda que circule en el Ecuador y que le dé garantía a la estabilidad y al desarrollo de la nación.
Y en los últimos años, Antonio, ¿cuál es la situación de la banca privada? ¿Cómo ha estado la banca en los últimos años y cómo se proyecta el futuro en un país dolarizado con todo lo que significa la economía ecuatoriana? Mira, a pesar de que no hemos sido bien tratados en los últimos años, como muchos otros gremios, sectores, entre el que te cuentas tú también, la banca ha demostrado ser un gremio absolutamente serio, transparente, ha actuado con absoluta responsabilidad. Y prueba de ello es que en las últimas crisis económicas que se han dado, el país ha podido enfrentarlas con tranquilidad. Los depositantes no han visto riesgo en sus recursos, los depositantes confían en el sistema viene operando con la más absoluta prudencia. Se nos critica ahora de que somos excesivamente conservadores, pero yo prefiero formar parte de un gremio conservador que sabe cuidar los dineros de los ecuatorianos y sabe ponerlos a producir de manera adecuada, a aquel otro gremio que ya ocurrió en el pasado, que actuó de manera irresponsable e inclusive utilizó en algunos casos los recursos que le habían confiado para intereses personales y particulares de algunos administradores de bancos. Así que esa fea y terrible experiencia creo que ha cambiado. Tenemos una banca que es absolutamente transparente, honesta, está bien controlada y eso creo que es bueno. positivo. Y eso es importante que siga ocurriendo. Esa es la mejor garantía que le podemos dar al país. Pero poniendo claro de que las entidades controladoras tienen que ser eso, controladoras y no necesariamente competidoras en el tipo de servicios comerciales que ofrece un sistema financiero. Pero vuelvo y repito, Claudia, siendo que la banca está sólida, si por consideraciones políticas se piensa que no es conveniente que la banca opere ese tipo de plataformas, perfecto. O sea, no es una necesidad para la banca La banca manejar dinero electrónico. si Está hemos venido funcionando bien. viviendo hasta ahora sin dinero electrónico porque estamos expresamente prohibidos y aquí estamos. Entonces prohíbanos mantener ese estatus de no transar con este tipo de plataformas. Está muy bien, pero cuidado, perdamos este importante bastión de la economía que es la dolarización. Y las circunstancias económicas que el país atraviesa no son las mejores. Entonces, nunca faltan distinguidos comedidos que sugieren que se utilice la plataforma del Banco Central para cambiar la moneda y de esa manera piensan que se resolverían los problemas económicos del Ecuador. Sería un grave error. Tenemos un espejo muy cercano que se llama Venezuela, que tiene emisiones, han cambiado moneda, han revalorizado su moneda y vemos la situación que viven. Eso es el Una mejor ventaja para el ejemplo. país ha sido la dolarización. Y la dolarización es, bendito sea Dios, una gran garantía, un gran respaldo para el Ecuador. Es una camisa de fuerza que ha permitido la estabilidad y la tranquilidad de los ecuatorianos durante estos últimos 17 años. ¿Por qué lo vamos a perder a estas alturas de la vida? Esperamos que todos seamos conscientes de ello. Gracias a Antonio Acosta. Él es muy claro al hablar sobre la importancia que tendría una figura de dinero electrónico manejada por la banca privada. Él dice que se puede generar confianza, son herramientas que la banca privada tiene, pero es muy claro al decir, el organismo controlador, que es el Banco Central, no puede ser emisor en un sistema de dolarización. Emitir cualquier tipo de dinero electrónico, virtual, generaría problemas para la dolarización. Por ello, si la bancada de Alianza País, que tomamos como ejemplo, de acuerdo a la declaración del día de ayer, no está de acuerdo con que la banca privada emita dinero electrónico, debe generarse una prohibición generalizada para todos, incluido Banco Central, de que esto no se haga y no ocurra, porque lo que dice Antonio Acosta es muy claro, hay que defender la dolarización que nos ha permitido 17 años como país de no vivir los avatares de devaluaciones, de emisiones inorgánicas que recordamos quienes vivimos el siglo pasado y sobre todo la última década, pero también el espejo de Venezuela está muy cerca y muy claro, así es que esperamos que exista la reflexión suficiente para que tanto Ejecutivo como Legislativo protejan el sistema de dolarización. Gracias a Antonio Acosta. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Manuela Gallego sobre el clima político que vive el país. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Manuela Gallegos. Recordamos que ella es activista política y hemos tenido la suerte de poderla entrevistar en algunas ocasiones. Manuela, usted que en un momento dado estuvo cercana a Alianza País, fue muy crítica en las elecciones a la campaña liderada por el actual presidente. ¿Cómo ve la situación que actualmente enfrentamos como país? Declaraciones del propio partido de gobierno en contra de lo que está haciendo el señor Moreno. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno tener un espacio más para expresar lo que he tenido atragantado en la garganta durante tantos años. Creo que es evidente que hay un enfrentamiento entre el expresidente, que es el que manda y el dueño de Alianza País, o por lo menos de la cúpula de Alianza País, y el presidente Moreno. Pero no es el presidente Moreno el presidente también del partido, o del movimiento, perdón. Bueno, pero hay presidentes y presidentes, o sea, y tener un nombramiento dentro del partido, ya hemos visto que tomaron resoluciones, hemos visto cómo inclusive la secretaria del Movimiento Alianza País lo critica abiertamente, no digamos el señor desde el ático que se pasa queriendo gobernar todavía desde el ático en Bélgica, pero creo que más importante que eso hay que ver el apoyo que ha tenido, que ha logrado el presidente Moreno del pueblo ecuatoriano, que sabemos que, acabo de ver unas encuestas, tiene más del 80%, sabemos, del apoyo del pueblo ecuatoriano, que no creo que sea necesariamente porque es Lenín Moreno, creo que es la reacción de los ecuatorianos cansados del correísmo, cansados del capataz del país que nos imponía las cosas, que manejaba la Constitución y el Estado a su necesidad, y por supuesto de todos los que le han rodeado y le han acolitado y le han fortalecido en su ego y en su autoritarismo. Entonces yo creo que este momento debemos que empezar a construir. Lo cierto es que hay que expresar lo que está mal. Creo que el Lenín Moreno en cierta forma representa los principios originarios de la propuesta política, en donde tienen cosas tan claramente inconsistentes con el proceso de los últimos años, como es la construcción colectiva, el respeto a la democracia, el fortalecimiento a la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos, respecto a los derechos, la ética, el parar la lucha contra la corrupción. Todas estas siempre cosas se que hemos hablaba, visto que ahora... o el discurso del señor que ahora está en el ático era manos limpias. ¿Dónde está? Eso habría que preguntarle a él y algunos hitos más, ¿no? Y es bien triste esto, porque es increíble que Alianza País funcione, o sea, lo que es Alianza País, ya digo, más allá del presidente Moreno, que vimos que el otro día inclusive no asistió a la reunión que había del movimiento, y hemos visto, acabo de leer las últimas declaraciones de Alianza País, en donde ya hablan inclusive de constituyente. Entonces, ojo, hay que estar bien atentos, porque les interesa la Hablan de constituyente, hablan de muerte cruzada, hablan de una serie de elementos. Lo que hablan es lo necesario para ellos poder seguir mandando en el país y controlando de la manera inescrupulosa en que lo han hecho, desde el punto de vista político, social y económico. Entonces, yo creo que este momento tenemos que unirnos todos para recuperar el camino hacia la democracia, para recuperar el sentido real de la política y para, evidentemente, recuperar nuestros derechos plenos. Entonces, esto no se puede hacer nada más que en este momento, la forma más viable es la consulta popular. Pero creo que esta consulta popular debe salir desde la gran mayoría de ecuatorianos y el presidente acoger las posiciones y llegar a un consenso nacional de todos los que no queremos ya más este país controlado por un gobierno autoritario, vertical, evidentemente en este momento por lo menos una fracción de este gobierno corrupto y sobre todo sistemáticamente anulador
de los derechos de los ecuatorianos en lo que nosotros concebimos como democracia. Usted habla de conseguir un gran consenso en el país, que todos busquemos mayor gobernabilidad, mayor ejercicio de derechos y respetar el mundo de la ética y luchar contra la corrupción. La salida que muchos, como ustedes están viendo, es la consulta popular. ¿Cómo conseguir que esta consulta involucre a todos los sectores y efectivamente todo un país, que este momento el presidente tiene el 84% de aceptación, todo un país busque y confíe, Manuela, porque el problema es confiar en ir a las urnas y que el cambio se va a dar. En los 10 años anteriores yo perdí la cuenta de cuántas veces o cuántos certificados de votación tuve. Y cómo garantizar que vamos ahora sí a confiar y que la confianza no va a ser defraudada por quienes instrumenten la famosa consulta. Bueno, yo confío en que el pueblo ecuatoriano haya aprendido algo de esta historia. Creo que justamente la reacción de apoyo a Lenín Moreno demuestra que la gente realmente estaba ya con esta presión. Desgraciadamente las grandes mayorías reaccionan solamente en el momento de crisis, ¿no es cierto? Tenemos una crisis económica además, que va a presionar más por la demanda de cambios. Pero creo que a pesar de todo el esfuerzo que hizo y que logró en gran parte el gobierno correísta de destruir la organización social, de cooptar y dividiendo a las organizaciones, cooptar para esta cuestión populista y fanática, ¿no? Entonces, creo que se está reconstituyendo la sociedad. Vimos ayer el presidente Moreno reunirse con los CUT obreros, y el FUT, o sea, con las dos facciones que el gobierno dividió. En la mañana con unos, en la tarde con otros, más tiempo con los del FUT, y esto demuestra un espacio mayor de diálogo. Claro, y es que es lo que es necesario. Y el presidente Moreno sabe, porque fue un militante político desde muchísimos años atrás, desde su juventud, él sabe que la realidad se construye con la gente. El resto se tiene que hacer como hacía el ex presidente, a la fuerza y a patadas, perdón que diga esta forma, pero así era, ¿no? Esa de imposición, de decirnos qué es lo que tenemos que hacer y todo. Cuando uno impone, lo único que logra es tal vez posicionar por un momento las cosas, pero no construir realmente un cimiento. Los cimientos se construyen como lo está haciendo Moreno, y que espero, porque no es que no tengo críticas también para el presidente Moreno. O sea, no es un cheque en blanco que está dando el presidente Moreno. Jamás en mi vida voy a volver a dar un cheque en blanco, ¿no? Jamás. Pero creo que está abriendo el camino hacia la democracia. Creo que necesita de la colaboración de los ecuatorianos. Él mismo lo dijo el día que asumió la presidencia. Dijo, esto es una cuestión de corresponsabilidad. Creo que tenemos la obligación ciudadana de participar, pero también creo que el presidente Moreno debe revisar muchas cosas a su interior. Creo que debe limpiar su gabinete de personas que todavía le están, desde afuera vemos que le están apoyando o sirviendo a los intereses de Correa. Pero si el señor del Ático pidió que renuncien, ¿por qué no obedecen al señor del Ático y se van del gabinete? En la última Facebook Live del fin de semana dijo, renuncien. Sí, yo sé, por ahí leí esto, pero leyó bueno, porque también, no lo ve tampoco. La verdad es que no le soporto desde hace muchísimos años, no voy a mentir. Entonces, pero yo sí estoy enterada de todas las cosas, por lo tanto, todas las mañanas leo todas las noticias que puedo, así lo soporto mejor, ¿no? Y en este caso. Pero creo que, bueno, primero hay gente que está por sus intereses, ¿no? Es evidente que hemos visto durante los 10 últimos años cómo la gente se ha ido acomodando en un carrusel de cargos. Claro, o sea, en su beneficio personal, ¿no? Pero creo que también hay gente como Miguel Carvajal, por ejemplo, que está defendiendo lo que él cree y ve la posibilidad de construir. Esperemos que también sea así en lo siguiente. Lo que no entiendo son ciertas cosas, por ejemplo, que se han dado en el último rato, que es la cuestión de nombramientos de la Cancillería a personas. O sea, yo no entiendo cómo primero tienen la sinvergüencería, perdón que diga, un hijo de Vinicio Alvarado, después de que Vinicio Alvarado ha criticado al presidente, ¿no? Se acordarán que al principio, cuando se dieron cuenta de que Lenín Moreno no iba a ser el obediente mandado por Correa, hubo twitters que mandaban los Alvarado criticando a Lenín Moreno, y ahora le tenemos al hijo de secretario en la embajada en Alemania. O sea, son cosas que yo no entiendo, pero bueno, como ya dije antes, la ética no ha funcionado en estos últimos años en la parte gubernamental, en gran parte del gobierno. Entonces, yo creo que hay cosas que se tienen que revisar, no por lo que yo diga, por el propio bien y seguridad del presidente, porque creo que hay mucha gente que le está boicoteando adentro. Yo digo, ¿cuántos ministros del presidente, no sé si ustedes no les han invitado, pero yo no he oído a ministros del presidente
de voceros y que se defendí. mantiene. No es tan fácil traer a funcionarios del régimen. Lamentamos muchísimo como medio de comunicación, invitamos a varios, Sí, les no es tan invito. simple. O invitamos a asambleístas de todos los bloques, unos vienen, otros cancelan en el último momento. Y eso es la verdad que vivimos los medios en el día a día. Ya, bueno, lo de los asambleístas, sabemos a quién responde la mayoría de la asamblea, ¿no? Pero digo, de los ministros de Lenín Moreno, o sea, no sé si es que son ellos los que no aceptan o tienen, yo no creo que Lenín les haya dicho que no pueden acudir, ¿no? Pero habrá gente que no puede enfrentarse a la inconsistencia de estar con un pie con Correa y el otro pie con Moreno. Eso es lo que yo creo, ¿no? Porque evidentemente la línea entre los dos se va marcando cada vez más. Usted diría una recomendación para el gobierno actual es que Definiciones. tenga funcionarios definidos. Definidos que le apoyen a Lenín Moreno. El gabinete es el mayor apoyo que tiene un presidente. Y son sus personas de confianza. Absolutamente no puede tener gente que le está boicoteando desde adentro o que no toma realmente una decisión respecto a la evidente enfrentamiento que tienen Lenín Moreno y Rafael Correa, o Rafael Correa contra Lenín Moreno, mejor dicho. Entonces, cuando uno quiere ser amigo de todo el mundo es bien difícil, ¿no? A mí me ha costado muchísimo el tener que salir y enfrentarme a mis ex compañeros, a gente que inclusive ha estado en mi casa, amigos que se supone que eran amigos, pero bueno, hay que priorizar las cosas. Para mí primero está el Ecuador, antes que otras Y en prioridades. ese primero el Ecuador es necesaria una consulta popular. Ahora, ¿cómo confiar en una consulta manejada por el famoso Consejo Electoral que usted cuestionó? Bueno, yo creo que justamente este momento, por eso yo llamo a todos los ecuatorianos, primero que se enteren lo que está pasando, ¿no? Segundo, yo sí ayer en un medio de comunicación decía, y aprovecho este otro medio, para decir, ustedes tienen una responsabilidad, este momento muy importante, y es que el pueblo ecuatoriano conozca, o sea, lo más profundo del pueblo ecuatoriano, conozca lo que significa haber robado lo que han robado estos corruptos o los ciertos corruptos de Alianza País, porque tampoco puedo meter a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que el pueblo ecuatoriano debe entender lo que significa cada dólar robado en su vida, en su futuro, lo que significa en la saber sociedad. Si se robaron 1 millón, ¿cuántas mochilas tenían los Exacto, padres o sea, para que- entrar a clases? Exactamente, y cuántas medicinas tendrán los enfermos que han muerto por falta de medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, que sepan realmente, que entiendan, porque es bien difícil el realmente ver la enormidad de lo robado para personas que no... Para una persona que gana... Inclusive alrededor para de nosotros. $400, ¿cómo dimensiona lo que son un Yo no millón? podría imaginar Es $100,000 en billetes, por ejemplo. Nunca he tenido. O sea, nunca, en billetes veamos cuánto significa. Imagínense lo que es para alguien que gana el sueldo básico o que vive con $1 al día, ¿no? Entonces creo que ustedes tienen una gran responsabilidad. Que es primero comunicar, ya no es esa cosa de decir que tienen que pensar, sino solamente entregar la información para que la gente realmente se empodere con el significado enorme crimen social que se ha cometido en el país con este robo. Segundo, el siempre hacer, y más que nunca, el que la gente tenga que es la obligación de la gente, defender lo suyo e incorporarse en este proceso que es el que del cual depende muchísimo nuestro futuro, que es la consulta popular. Creo que este proceso, yo por ejemplo les anuncio, ya ayer se reunieron los de la mesa de convergencia, que trae muchísimos grupos sociales, tuvieron unas resoluciones, yo desgraciadamente no pude ir, pero ya me informaron lo que pasó, va a empezar el proceso. Los de trabajadores están por otro lado, ¿no es cierto? Para la marcha del 20 de septiembre, que por supuesto estaré ahí, y espero que todos estén, porque esa es la forma... El asambleísta de Pachacútec, Ángel Hendel, invita a la marcha del 20 de septiembre. Porque tenemos que estar todos ahí. Esa marcha no es del FUT, es de los ecuatorianos para realmente rechazar la corrupción que ha habido en el gobierno correísta y para empezar a dar los pasos de la reconstrucción de la democracia y garantizar que la consulta, o sea, una cosa pueden hacer tal vez fraude cuando hay una pequeña diferencia, pero si la gran mayoría, si ese 80% que está apoyando este rato a Moreno vota por la consulta, entonces no habrá duda, ¿no es cierto? Pero además en esa consulta tiene que ir, por supuesto, el camino como para que todas estas autoridades correístas que siguen realmente en control del Estado, porque esa es la verdad, tengan que ser removidas y tengamos un proceso de elección o de selección de autoridades que representen los intereses del pueblo y no los de un partido político,
para que por fin este partido político entienda que no es ni el dueño del país, ni todos tenemos que obedecer lo que ellos creen que es la línea que se debe construir. Muchísimas gracias a Manuela Gallegos. Ella es muy clara al decir la necesidad de ir a una consulta popular que permita mayor gobernabilidad por una parte a Lenín Moreno, pero también que existe una renovación real. Ella es muy dura al decir hay que enseñar a Alianza País que no son ni los dueños del país, ni los jefes del país, ni pueden controlar al país. Es hora de que este Ecuador con claridad se exprese en una consulta y rechace lo que hemos vivido y garantice mayor democracia para el país que en buena falta nos hace. Ella también dice, es muy claro y muy importante que los medios de comunicación informen sobre lo que se ha robado en el Ecuador. Es un crimen social sin nombre. Si uno piensa cuántas medicinas se hubiesen dado, cuántas casas se construían, cuántas mochilas se daban, cuántos servicios básicos podíamos tener en el país con los millones y millones que se han robado, es una situación extremadamente dura. Ella habla de que debe tener el presidente Moreno un gabinete de confianza, en donde no estén bailando a dos lados, sino que claramente defiendan a su jefe, en este caso, que es Lenín Moreno como presidente de la República, son sus personas de confianza. Muchísimas gracias a Manuela Gallegos por habernos acompañado, también nos invita a la gran marcha nacional contra la corrupción el 20 de septiembre. También gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito, Quito Alcaldía y de Movistar Elige Todo. Nos vemos mañana, 7 de la mañana, Radio Sucesos, 7:30, Radio Sucesos y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Economía en 3D, analizando el panorama financiero de los principales sistemas económicos con el análisis de los economistas Rodrigo Espinosa, Daniela Olé y Mauricio Pozo. Economía en 3D, jueves 6 horas, reprise jueves 18:30.